5:04 de la tarde. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sánchez. Estamos en vivo transmitiendo desde el 10:40 de AM. Gracias por seguir la programación en vivo. Recién acaba de salir Patti y como todos los días les agradezco mucho su compañía. Gracias por estar de nuevo en un programa más con nosotros. Quiero platicarles que el día de hoy tenemos un programa interesante. En múltiples ocasiones y en varios programas tenemos muchos colaboradores quienes se dedican al cultivo, cuidado de plantas. Hemos conocido los grandes beneficios de algunas plantas terapéuticas, grandes propiedades del cultivo en casa, y es que nos preocupa mucho este tema que es la autosustentabilidad. El día de hoy, durante esta hora, nos acompaña un investigador de la Universidad de Guadalajara. Él es el profesor José Sánchez Martínez. Él se encarga o es el coordinador del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario CUCBA, justo de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Toda la hora hablaremos de la importancia del cultivo en casa, qué es exactamente la autosustentabilidad, cómo puedes tú en tu casa comenzar a trabajar desde una manera muy sencilla o quizás como un hobby, el propio cultivo natural de hortalizas, frutas y verduras para el consumo de tu familia. Conoceremos algo a través de la cultura orgánica, exactamente qué es la cultura orgánica, cuáles son los beneficios, algunas contraindicaciones que antes de entrar al aire el profesor me comentaba que yo desconocía, y las invito a que se queden durante toda la hora a escuchar este programa. Tengo 3 líneas de comunicación, el 31 22 11 90, el 36 47 18 83 y por supuesto, como siempre, la línea WhatsApp 33 38 22 32 08. Me gustaría, como todos los días, me encanta escuchar sus historias. Les agradezco mucho, inclusive a veces la retroalimentación que ustedes tienen hacia nosotros. Y si tienen alguna duda, si tienen plantas, dudas de composta, de cultivo, cultura orgánica, o les interesa empezar a cultivar, o como mera información general, cómo se lleva a cabo el cultivo en el hogar, quédense durante toda la hora. Quiero agradecer a Claudia Arias, quien produce este programa, a Arturo Cervantes, que el día de hoy se encuentra en controles, y a Nati Hanacua, que está amablemente o atenderá tus llamadas durante toda la hora. Pues, profesor, ya lo presentaba yo. Usted es profesor de la Universidad de Guadalajara, se encarga justo de este departamento de producción agrícola y pues conoce la importancia del cultivo, no solamente en el campo, sino el cultivo en casa, ¿no? O sea, cómo la gente puede generar autosustentabilidad de una manera muy sencilla. Pues nomás quiero decirte que la experiencia que he tenido en lo que viene siendo los cultivos, pues ha sido muy amplia. No precisamente es de ayer para acá, sino que te puedo señalar que soy de campo, vengo de familia de campo, y desde los 2-3 años que empiezo a acompañar ya a caminar atrás de los papás, claro, y nos íbamos a cultivar. Teníamos un área de cultivo y aunque es área rural, se tiene una área que se le llama cultivo de traspatio. Traspatio es pegado en el patio de la casa, es donde se cultivan, y ahí tenemos una gran diversidad de cultivos que se van desarrollando, algunos que son naturales, otros son cultivados. Hay asociaciones de estos cultivos, de estas plantas, y que para nosotros es lo más común y lo más fácil de llevar a cabo, por eso, precisamente esa experiencia. Y ahora que ya tenemos la profesión de ingeniero agrónomo, claro, con mucho más razón y mucho más con mucho más experiencia y conocimiento para desarrollar estos cultivos, pues se nos facilita el hacerlo. Toda una vida y una profesión dedicada a esto, profesor, y quiero preguntarle, ¿usted considera importante que la gente comience a fomentar la autosustentabilidad en casa como un recurso primario para obtener alimentos? Ya no es un gusto, es una necesidad. La razón por la que debemos de cultivar en zonas urbanas y periurbanas es por la necesidad de producir los propios alimentos, porque llegan momentos, va a llegar un momento en que va a haber mucha necesidad de este alimento, de la producción de alimentos. Te lo digo porque estamos hablando de alrededor de 1970, el 70% de los habitantes estaban en las áreas rurales. Actualmente, el 30% se invirtieron los papeles. El 30% está en área rural y el 70% en área urbana. Claro. Eso quiere decir que cada vez hay menos gente produciendo alimentos y hay más gente consumiendo alimentos en las áreas urbanas. Claro. Entonces es necesario de producir.
Pero no nomás producir en el área urbana es con el fin de decir para abastecer de alimentos. Tiene otras cosas también fundamentales, como es la calidad de la producción. Cuando hablamos nosotros de calidad es porque vamos a producir nuestros propios alimentos de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a la calidad que queremos. Sabemos nosotros que en la agricultura extensiva, intensiva y extensiva, o sea, en grandes volúmenes, se están utilizando muchos productos químicos que son nocivos a la salud. ¿Y por qué lo hacen? Porque para producir mayor cantidad tienen que combatir plagas, combatir enfermedades, que es cuando le aplican los productos químicos y nosotros estamos consumiendo parte de ellos. Y uno de los grandes problemas de salud es precisamente el uso de los agroquímicos de manera directa, que son intoxicados cuando son aplicados, y de manera indirecta quien consumimos esos productos, las dosis que llevan, las cantidades que llevan, que lo aplican y se vende casi inmediato de que se le hizo la aplicación, que no pasa ni siquiera el efecto de este producto. Entonces de ahí que si nosotros estamos preparando nuestro espacio, pequeño que sea, para producir nuestros propios alimentos, es saber qué le estamos aplicando. Y en áreas pequeñas es fácil controlar lo que viene siendo algunos factores como plagas y enfermedades. Y además hay otros elementos fundamentales como son los productos orgánicos. Entonces entramos a lo que es la agricultura orgánica. Cuando hablamos de agricultura orgánica, pues estamos hablando de productos que son naturales. Y al hablar de un producto natural, pues es lógico que nuestra salud no se vea afectada y que los productos son hasta diferente sabor. De diferente sabor, de diferente calidad. Hay dos puntos, profesor, que a mí me parecen muy importantes. El primero y el más grave es que la agricultura en el mundo está totalmente industrializada. Dependemos prácticamente del petróleo y de la industria agroquímica para poder abastecer, como lo menciona, tantas masas. Bueno, sí, lo que pasa es que hay incluso un personaje, Malthus, Tomás Malthus, que decía que el alimento crecía aritméticamente y la población crecía geométricamente. ¿Qué significa esto? Que la población hace los alimentos producen 1, 2, 3 y la población 1, 2, 4, 8, 16. De tal forma que iba a llegar un momento en que no se iba a abastecer de alimento a la población. Pero este analista no contempló que había varios factores, que hubo control de la natalidad, hubo mejoramiento genético para incrementar los rendimientos, mejoradores de suelo, manejo de suelo, y se fue incrementando la producción y no hubo tal catástrofe que señalaba a tal grado. Pero eso no quiere decir que no vaya a llegar en un momento dado si nos descuidamos el producir grandes volúmenes de alimento. No es el punto más importante, porque el producir alimentos en grandes volúmenes y que sean pocos alimentos los que estén como base de la alimentación, puede llegar a ser un problema muy fuerte. ¿De salud pública mundial? Sí, precisamente porque si estamos produciendo nada más pocos cultivos como base principal de la alimentación y puede llegar a haber problemas de enfermedades, de plagas que sean arrasadoras, entonces trae como consecuencia el problema de la producción, que no vamos a producir la cantidad necesaria para abastecer. La diversidad de cultivos es lo que beneficia un poco más. Sin embargo, la industrialización o una agricultura muy industrializada, vamos a llamarle así, trae como consecuencia el monocultivo. Monocultivo quiere decir que solamente cultivas un solo para tener alto rendimiento de ese cultivo. Pero trae como consecuencia un deterioro en el medio ambiente, en el suelo mismo. Los suelos están pobres en nuestro país. Deben de estar en crisis, ¿no? En crisis. Por ahí una compañera maestra decía, los suelos están enfermos. Y yo digo que están muertos. Y yo digo que están muertos, ¿por qué? Porque no producen por sí solos. Tenemos que darle ya alimento y nutrir al suelo para que ésta a su vez nutra la planta. Alimento artificial. Profesor, tengo muchas preguntas para usted. Me gustaría que nos compartiera, regresando al corte porque tengo que ir a una pausa, su punto de vista sobre los alimentos transgénicos, orgánicos, cómo comenzar con una cultura autosustentable y hacer un poquito de conciencia a la gente que nos escucha, la importancia de comenzar a cultivar, aunque sea de una manera muy sencilla, tus propios alimentos en casa.
¿Va? Sí, así es. Recuerdo teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestra línea WhatsApp 33 38 22 32 08. Sigan escuchando Tu Vida en Balance. 5:20 de la tarde, estamos de regreso en Tu Vida en Balance. Si nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy son huertos orgánicos, la importancia de la autosustentabilidad y más allá de hablarles cómo generar el propio cultivo en casa, lo más importante es cómo generar conciencia y saber a través de la información lo importante que debería de ser para cada uno de nosotros fomentar este tipo de cultura. Y es que la hortaliza, me mencionaba usted, profesor, que es justo todo lo comestible, no frutas y verduras que son comestibles para el humano. Las hortalizas son todo aquello que se consume en fresco, que son lechugas, acelgas, espinacas, zanahorias, y los frutales, como son las manzanas, las peras, las sandías, los melones, todo. Todo eso es un cúmulo de lo que viene siendo las hortalizas. Y todo este tipo de hortalizas se puede cultivar en áreas pequeñas, en áreas en área urbana, en nuestras casas, en las azoteas, en los patios, en los jardines, en espacios abiertos, siempre y cuando les dé lo que es el sol, que es el alimento de las plantas. En promedio, una familia de 4 integrantes, profesor, ¿cuánto tiempo tardaría en generar en meses una autosustentabilidad? ¿A partir de qué momento podría tener alimentos variados para cubrir la cocina o la ingesta en el hogar? Hay diferentes. Cuando nosotros trabajamos en las hortalizas, la hortaliza puede ser aprovechada hasta a los 15 días de que la siembras. Ya puede haber alimento. Claro, los germinados. Los germinados que se hacen es hortaliza, lo consumes en fresco. Entonces son de 8 a 15 días ya está germinado y estás consumiendo. Y esos germinados los puedes hacer en pequeñas charolas germinadoras y estar consumiendo tu propio germinado como fuente de nutrición. Si ya nosotros hablamos de una lechuga, estamos hablando de los 40 días, rabanitos en 30 días, ya si son zanahorias son 60 días, si son algunos otros, pero más o menos entre los 15 a los 60 días tú empiezas ya a consumir tus propios a tener alimento. Ahora también cuando están sistematizados y dicen, vamos a estar calendarizando de tal forma que si un cultivo me dura 3 meses en iniciar la producción y dura 2 meses produciéndome esa planta, entonces yo puedo estar calendarizando cuándo vuelvo a sembrar para cuando ya no tenga el otro empiece e inicie la producción. Entonces se puede. Ahora, ¿por qué es importante la producción en la agricultura en las áreas urbanas? Porque muchas de las personas que están en la ciudad son de gente de campo, porque no nacieron más en la ciudad, se trasladaron de lo que viene siendo del campo a la ciudad. Muchas de las ocasiones se vinieron los hijos a estudiar, o 1 o 2 hijos, y en lugar de regresar el hijo hacia el rancho, se traen a los papás a la ciudad, y esos papás con todo de la formación de campo, pues es muy útil el cultivar y saben cultivar y tienen esas ganas y además de tener una ocupación. Sabemos nosotros que hay mucho que no trabaja y que se dedica a casa, viene la depresión, viene lo que viene siendo, y así es una terapia ocupacional, cómo cultivar, para todos, ¿no? para un beneficio. Los niños son muy receptivos para cultivar y sembrar, y al enseñar a un niño desde muy temprana edad a cultivar sus propios alimentos, esos son los que van a llevar. Cuando nosotros queremos enseñar a una persona adulta a cultivar, no es fácil, es más complicado que a una persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de sembrar en el área urbana, ahí sabemos nosotros que estamos concientizando a los que van a formar el futuro. Las nuevas generaciones van a estar preparadas, saben cómo hacerlo, saben los espacios, tienen el conocimiento, tienen la inquietud. Así que si nosotros tenemos a un jovencito que sabe sembrar, sabe cultivar, y esta persona llega a tener una profesión totalmente ajena a la agricultura, sin embargo va a llevar la inquietud de la importancia de esto. O vamos a pensar que una persona que conozca la importancia de la agricultura llegue a ser un funcionario, un diputado, en donde tenga injerencia de
de legislar a lo que viene siendo la agricultura. Sin embargo, si una persona desconoce la agricultura y no sabe la importancia de ella, no va a tener ni siquiera el conocimiento, ni la idea, ni la preocupación de ello. Nos ha ocurrido. Claro. Al tener. Hay presidentes que conocen lo que es agricultura y meten programas muy específicos para ello, y es cuando tenemos nosotros respuesta a esto. Entonces, el conocer, el que las áreas urbanas se manejen es importante. Hay países, como en el caso de Nicaragua, todo lo que viene siendo las primarias, todos los niveles de escuela llevan agricultura. Para poder cultivar en casa. Para que cultives donde sea, pero todos. De tal forma que cuando llegan ellos a profesión, ya llevaron agricultura, ya saben de la agricultura. ¿Por qué? Porque la producción de alimentos es importante. Un país que no tiene hambre es un país desarrollado. Claro. Aunque no sea muy rico económicamente, pero es un país desarrollado porque es autosuficiente en el sistema alimentario. Si no eres autosuficiente en el sistema alimentario, eres un país subdesarrollado. ¿Cuál cree usted que sean los riesgos más fuertes de la industria? Digo, porque todos cómodamente vamos al súper, vamos al mercado, vamos a los tianguis locales de nuestras colonias, mas sin embargo ese tipo de alimentos involucran un riesgo por pesticidas, agroquímicos. Vamos a clasificar la agricultura como la agricultura sustentable, agricultura orgánica, la agricultura convencional, que es la que utilizamos todos los productos químicos para elevar los rendimientos, y tenemos ahora ya la nueva agricultura en donde se están utilizando los transgénicos. ¿Y qué opina de los transgénicos, profesor? Bueno, mi opinión no es muy drástica hacia los transgénicos. Los transgénicos no son buenos ni son malos, dependiendo qué uso les das. Es más, estamos consumiendo mucho transgénico, porque los transgénicos no nomás son en los cultivos, los transgénicos son en bacterias. Nosotros estamos consumiendo mucho yogur. El yogur es transgénico. No todo, pero hay yogur transgénico. Son bacterias transgénicas que están utilizando para que el yogur se haga rápidamente. Claro. Entonces, hay muchos productos que se están utilizando transgénicos. Los medicamentos, todo el medicamento, todo el material inerte que lleva el ingrediente activo, también es transgénico. También es transgénico. Y ahí, entonces podemos decir que no es bueno ni es malo, es una tecnología que puede llegar a ser muy útil. Sin embargo, si nosotros utilizamos un material transgénico, que quiero explicar qué es un transgénico es una planta que tiene un gen ajeno a ella, que puede ser un gen de un animal. Hay plantas que tienen gen de un animal. Con la finalidad. Hay que tienen genes de bacterias. ¿Qué es la finalidad? Por decir así, un maíz transgénico que tenga un gen de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, es con el fin de que no los ataquen algún tipo de gusanos, un tipo de plaga. Claro. Como tienen esa bacteria, entonces todos esos gusanos se mueren y no lo consumen. Entonces es con el fin de bajar un poquito la dosis de los productos químicos. Sin embargo, no se tiene todavía claro y no se tiene todavía una respuesta si es nocivo a la salud, aunque hay algunos estudios que dicen que sí, otros que no, y está la controversia, y ahí es donde la población que no manejan los transgénicos, pues están así como diciendo son buenos o son malos, y por sí o por no, pues lo consideramos malos, negativos, pues, ¿verdad? Claro. De hecho, en México, que somos grandes productores de maíz, el 90% o un poquito más del 90% del maíz que se produce en México y de soya es totalmente transgénico. En México no. En México no. En México ahorita está prohibido totalmente sembrar maíz transgénico a nivel productivo. ¿Será, profesor? Eso es en teoría y de acuerdo a la normatividad. Lo que sí, en soya también no se supone que no se puede. Lo único que están sembrando transgénicos en México es algodón. Es lo único. Algodón, ¿por qué no interviene una ingesta? Así es. Entonces, porque ya no está permitido el sembrarlo, pero sí consumimos transgénicos en maíz. ¿De qué manera? Importamos. Claro. 8 millones de toneladas se importan al año, y allá no nos van a mandar que no sea transgénico. Nos mandan material transgénico y estamos consumiendo transgénico. Pero en el país, si se está sembrando, no es de una manera legal porque todavía no se abre a que se siembre. Sin embargo, no descarto la posibilidad que lo estén haciendo. ¿Sí?
Vaya, es complejo, ¿no? Entender todos los puntos de vista de los transgénicos y sobre todo nosotros como consumidores, quien al final del día decidimos dónde comprar los alimentos y de qué manera o en qué orden consumirlos. Profesor, vamos por una pausa, a ver si regresamos con cultivos orgánicos. Les recuerdo líneas en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Pueden comunicarse a cabina, dejarnos sus mensajes y también sus dudas. Sigan escuchando Tu Vida en Balance. 5:34 de la tarde. Estamos regresando a su programa Tu Vida en Balance. Hablamos el día de hoy de huertos orgánicos, cultura autosustentable y tenemos una fuente extraordinaria. Profesor José Sánchez Martínez, coordinador del Departamento de Producción Agrícola. Pues qué mejor opinión, ¿no?, que de un ingeniero agrónomo que se ha dedicado tanto tiempo a esto. Usted, profesor, ha hecho investigaciones en campo de justo de lo que hablamos, del daño de los cultivos, de las crisis que pueden existir en futuras décadas. Sí, mira, lo que hemos venido trabajando fue que me tocó una fase, la fase orgánica o sustentable, cuando por ahí en los años 60. En los años 60 nosotros producíamos alimentos en donde no utilizábamos productos químicos, utilizábamos puro producto orgánico. Además de toda la fertilización era con compostas de los mismos que se juntaba de los corrales del ganado, que se composteaba y se le agregaba y le llamábamos nosotros abono de ganado, estiércol de ganado. Todo eso era nuestra fertilizante o que le llamábamos nosotros abonos orgánicos. Y además de que nosotros dejábamos descansar las parcelas de parcelas, ¿cómo se dice? Un año sembrábamos una parcela, otro año sembrábamos otra. Pero también en los años 70 entran lo que viene siendo los productos químicos, los fertilizantes químicos, los herbicidas, los insecticidas, y tuve la suerte o la desgracia, no sé cómo llamarle, la suerte porque logramos incrementar los rendimientos bastante. Claro. Bastante lo que viene siendo la productividad. Sin embargo, el manejar y quitar todo lo que viene siendo lo que viene siendo lo orgánico y meterlo químico es eliminar muchos de los cultivos que iban asociados. Ya no podíamos tener plantas de calabazas, frijoles, tomates, quelites, verdolagas, todo lo que consumías ya no lo podíamos tener. ¿Por qué? Porque era un cultivo especial para echarle químicos. Entonces, se incrementaron los rendimientos, pero se fueron disminuyendo los cultivos. Posteriormente, cuando ya estudiamos lo que viene siendo la carrera, tengo la experiencia ahora de que fuimos testigos de cómo fue desapareciendo la fertilidad de los suelos y ahorita no son fértiles. Ahorita sembramos y no se da nada si no lo aplicamos fertilizantes. En todo México. En todo México. Y en todo el mundo. Hemos dañado nada con más los químicos. Que otros países han logrado ser más sensibles o tienen más infraestructura o mayormente económico y le dieron un poco de reversa hacia lo que viene siendo la sustentabilidad. Claro. Y nosotros nos llevamos la inercia de que cuando otros países dejaron de utilizar esos productos, nosotros seguimos produciendo porque esos productos que ellos ya no quisieron acá, vienen a venderlos a otros países que nosotros los seguimos utilizando. Entonces, pero sin embargo, en los últimos años está muy de moda ya lo que viene siendo la sustentabilidad e incluso ya una ley de sustentabilidad que aprobaron en el gobierno para cultivar con el nivel de sustentabilidad. Eso significa que debemos de mantener nuestros suelos con material orgánico, incorporación de materiales, rotaciones de cultivos, todo eso para que tengan esto, ¿no? Por ley, profesor, ¿se aprueban el uso de químicos en los suelos? ¿Sí? O sea, ¿está permitido por ley dañar y contaminar los suelos para la gran producción y abastecer a todas las urbes? Sí, se supone que todos los productos que se comercializan trae cierto estudio para decir que no hay cierta gravedad o no hay gravedad de lo que se utiliza. Sin embargo, generalmente cuando quien lo saca al comercio tiene cierta cantidad de uso. Sin embargo, cuando llegan aquí con nosotros, traen una etiqueta de uso. Y para nosotros el lema es decir, si un fertilizante te da buen rendimiento, si nosotros le agregamos más, te da más.
muchas veces es el abuso de los productos químicos los que nos están prácticamente empobreciendo los suelos, que se le agrega mucho fertilizante, que se le agrega muchos pesticidas, de mayor cantidad de la necesaria para combatir ya sea la plaga o para nutrición, y esos son los problemas que nos trae. Pero sí se legisla incluso para el uso de los productos. Hay normas, las normas, no sé si has escuchado que la norma oficial mexicana, que la norma oficial mexicana tal número, que la norma oficial, eso es para legislar y que tengan una norma los productos que se están utilizando. Todo aquel producto que no tenga cierta calidad no es así. Sin embargo, a la larga puede llegar a tener problemas aún esté legislado. Claro. Sí. Profesor, ¿y la cultura orgánica de repente de unos años para acá? Todo empezó creo que en Europa, porque generalmente como que esta sociedad europea tiene un poquito más conciencia de la alimentación. Empezó en Europa, después se pasa a Estados Unidos y en México, aunque no tenemos mucha cultura, pero ya tenemos más conocimiento. Mira, México es algo especial. México, en Europa siempre han tenido necesidad de agua y de dónde sembrar. Claro. Porque los climas son diferentes. México es una riqueza. Es uno de los países ocupamos el tercer lugar de biodiversidad de plantas y animales. En el planeta. A nivel de América. Y son como el quinto a nivel de todo el mundo. Entonces, somos un país rico. Y cuando nosotros somos un país rico natural, nos olvidamos muchas de las ocasiones en trabajar en esa necesidad. Y los europeos, pues las crisis generan ideas. Si ven ellos que no tienen que comer, tienen que producir. Y si empiezan a ver que le está haciendo daño a algo, pues empiezan a trabajar con lo orgánico. Ahora lo orgánico se puede trabajar en detalle en áreas pequeñas. Por eso decimos que nosotros en el área urbana podemos, en contenedores, en pequeños contenedores, nosotros podemos producir nuestros productos orgánicos. ¿Por qué? Porque contamos con mucha riqueza de suelo para cultivar. De clima. Nosotros podemos estar sembrando todo el año. Tenemos las 4 estaciones del año en donde podemos sembrar los cultivos de verano, los de primavera, los de invierno y todos. Sin embargo, hay países europeos en donde tienen largos periodos de nieve que no pueden cultivar nada. Entonces, pues vamos a ver. Ahí vamos a encontrar nosotros la diferencia en comprar un mango aquí en 2, 3 pesos y comprarlo allá en Japón en $20 o en Europa en 15 euros. Claro. Pues tú dices, ¿cómo va a comerme un mango de este valor? Sin embargo, aquí para nosotros es muy, muy económico. Esa riqueza que nos ha hecho que tardemos un poquito más el uso de los orgánicos. Sin embargo, ya tenemos conciencia de ello. Claro. ¿Por qué? Porque estamos viendo esa necesidad por los problemas de salud, por los problemas del sabor, todo lo orgánico es importante darle énfasis. Consumirlo e integrarlo. Integrarlo a todo lo que viene siendo. Ahora, lo orgánico para nosotros no va a ser tan grande, sino que va a crecer de abajo hacia arriba. O sea, como de pequeños núcleos se va a ir acrecentando. Expandiendo. Sí, cosa que en otros lados se manejaba a nivel ya general. Nosotros vamos a ir penetrando poco a poco y concientizando. ¿Por qué? Porque el orgánico tiene un costo más elevado que el convencional. Pero se puede generar en casa. Se puede generar en casa. Y si tú lo vas a comprar, es más caro. Entonces, si nosotros vendemos el producto orgánico, que es más caro que el convencional, y la necesidad económica de nuestro país es fuerte, pues a veces ya no quieren saber el precio, sino el que esté más barato. Pero cuando tú lo produces, pues entonces es más económico. ¿Por qué? Porque tú lo vas a producir, no lo tienes que comprar, no le vas a comprar a otras personas, sino lo que tú vayas cultivando. Además, el producto orgánico que tú no requiere de mucho cuidado. Simple y sencillamente producirlo, la cantidad sea menor que la convencional, pero es de mejor calidad. Tú sabes lo que estás produciendo, tú sabes lo que te estás comiendo y definitivamente repercute en tu salud. Claro. Así que vas a estar más sano. Y creo que la propia autosustentabilidad puede estar debajo del costo, ya ni siquiera del orgánico, sino de lo que consumes generalmente en el mercado. Así, no, y aparte, el producir en el área urbana es más económico. Es más económico en el sentido de que no movilizas mucho. Si tú compras aún así que lo están produciendo ahí mismo, no lo trasladan. Los precios de los cultivos, dependiendo, el valor depende de la distancia que recorren. Un kilo de jitomate nosotros aquí, en Guadalajara,
es económico. Si nosotros lo compramos en Saltillo, Coahuila, es como 2 veces más caro, precisamente porque lo tienen que trasladar, lo tienen que transportar. Claro, profesor, regreso con llamadas y con mensajes de la gente. Recuerdo líneas en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la línea WhatsApp para que manden sus mensajes. Sigan escuchando Tu Vida en Balance. Cinco 50 de la tarde, estamos de regreso en Tu Vida en Balance y quiero invitarlos. Esta vez les vamos a recomendar una expo extraordinaria enfocada a la salud y al bienestar físico, mental y emocional. Estamos hablando de Expo Prana 2015, es una expo donde podrán encontrar conferencias, talleres, danza, música, área de niños, gastronomía y mucho más. Expo Prana 2015 se celebra los días 19 y 20 de septiembre en Eulogio Parra 2539. La invitación es para que acudan con su familia y con sus amigos y por supuesto que estén pendientes de los detalles. Para más informes pueden visitar www.expo.pranamx.com y también pueden encontrar información a través de Facebook en Expo Prana. Y estos temas de autosustentabilidad también formarán parte de este evento. Profesor, hablábamos de cultura orgánica. La importancia del holismo, de la cultura orgánica, de los transgénicos. Solamente me falta preguntarle su opinión respecto, bueno, también de la industria petrolera, pero eso será tema de otro día, ¿no? Cómo la crisis de materia prima en petróleo también puede generar una crisis no solamente energética, sino en la producción de tantos alimentos. Ahorita la producción se mueve en un 90% a nivel mundial con los petróleos, el petróleo y todos sus derivados. Entonces, pues podemos hablar ¿qué nos espera si el petróleo se acaba? Pues una crisis pues prácticamente fuerte, al no tener pues lo básico para mover todo ese tipo de maquinaria para la producción. Sin embargo, hay alternativas que también se puede sustituir, sin embargo, pues que puede repercutir en utilizar suelos para producir combustible y pues se va a minimizar la cantidad de producción para alimento. Y sabemos nosotros que cada vez hay más población y menos tierras que cultivar. Se hablan de crisis en el 2050 y 2070. Sí, pues posiblemente más, posiblemente menos, dependiendo de cómo nos pongamos las pilas para cuidar nuestro propio planeta. Cuando hablamos nosotros de sustentabilidad es producir sin deteriorar el medio ambiente. Y una de las bases son la agricultura orgánica. Cuando hablamos nosotros de agricultura orgánica, que es el tema que hoy nos incumbe, es hablar de producir nuestro propio material orgánico. ¿Y cómo podemos producir nuestro propio material orgánico? Es interesante. Se puede producir a través del cultivo de la lombricultura, producir el material orgánico. Se puede producir material orgánico con las mismas plantas que estamos cultivando para hacer las compostas o la incorporación al suelo mismo para enriquecer o para que no se empobrezca nuestro suelo. Regresarle el material que nosotros mismos le estamos extrayendo con el monocultivo, con los cultivos mismos. Debemos de regresarle ese material orgánico para estarlo manteniendo sustentable. Sustentable quiere decir sostener, mantener a través del tiempo esa misma calidad de los suelos que debemos de tener. Y al hablar de agricultura urbana es importante porque cada vez la área urbana va creciendo. En pocos años vemos nosotros cómo las manchas urbanas en las ciudades, que le llaman la ciudad tal. Claro. Y ahora es la zona metropolitana. ¿Qué significa esto? Estamos creciendo. Estamos creciendo. Lo que antes era área de cultivo ahora son casas. Entonces, lo importante de hacer esta agricultura urbana es que en las azoteas mismas, en los patios y en los espacios que haya, se cultive para tener una mayor producción sin necesidad de utilizar los campos que ya están sembrándose con otros cultivos que también son básicos. Además, que lo hemos reiterado ya muchas veces, que el producir estos materiales en casa
estamos nosotros concientizando, estamos abaratando, estamos consumiendo productos de buena calidad, estamos incrementando lo que viene siendo la calidad del aire en la zona metropolitana, en la ciudad, además de todo esto, y que tenemos también un paisajismo, porque esto es paisajismo. Nada más imagínate que tú, por citar unos ejemplos, los teleféricos, que va uno por los teleféricos y va uno viendo las azoteas, y que al inicio veía uno que en las azoteas tenían las bicicletas viejas, todos aquel escombro que tenían. Hombre, qué feo. Sin embargo, si nosotros vemos ya cultivado nuestras azoteas, que se ven verdes, que se ve bonito, que se ve estético, que se ve un paisaje, además de atractivo, pues se ve mejor, y eso le va dando mucho más valor a lo que viene siendo nuestra ciudad misma, y sobre todo pensando en depurarla un poco, el ambiente que está de por sí contaminado por tanto uso de muchas, ¿cómo le llaman? Energía fósil, ¿no? Podemos contribuir, podemos generar entornos, un buen hobby para todas las edades y una fuente de alimentación primaria para todos. Le comparto llamadas de la gente. Profesora Adriana Díaz nos comparte que su nieto come en su casa cosas orgánicas, y el fin de semana va a su casa y ella comenta que no consume nada de esto. Entonces nos pregunta qué reacción tiene en su organismo. Pues yo no creo que ninguna, ¿no? O sea, una alimentación orgánica entre semana y una alimentación química aparentemente normal el fin de semana no creo que genere impacto en el organismo. No es tan impactante hacia corto plazo. Esto pudiera ser a largo plazo, en donde si nosotros estamos consumiendo con frecuencia puro orgánico y puro material más sano, pues trae como de salud. Sin embargo, pues generalmente consumimos algunas otras cosas que no son orgánicas, y la respuesta así de inmediata a corto plazo no es visible. Claro. Ni es notorio. De hecho, profesor, Virginia Buenrostro, creo que tiene una pregunta que quizás usted pueda contestar. Ella comparte que prepara sus abonos orgánicos, pero en agua. Y pregunta si al germen de la verdura le puede agregar melaza o nada más al de cítrico. No entiendo mucho su pregunta. Bueno, sí, está un poco confusa, pero dice que lo hace con líquidos, que lo hace, sí, le puede agregar melaza. Nada más que hay que ver que la melaza que se utilice de qué proviene, si es de cultivos de caña, qué utilizan en la caña. Entonces la melaza no puede ser precisamente orgánica. Entonces, hay muchas veces que nosotros producimos aparentemente cultivos orgánicos, y en donde estamos utilizando como materia prima un material que no está certificado que es orgánico. Claro. ¿Verdad? Sin embargo, el utilizar la melaza como fuente energética para la nutrición o para la elaboración de las compostas es bueno. ¿Por qué? Porque está menos contaminante que si utilizamos un producto químico sintetizado. Entonces, claro, no es malo que lo que está haciendo el utilizar la melaza. Ahora, lo que no entiendo es que si para el cítrico, para la tradicional, no sé cómo bien cuál es su pregunta. Sí, no me formularon bien la pregunta, pero antes de que se vaya, profesor, vamos a invitar a la gente, porque tengo muchos mensajes y muchas dudas. Vamos a invitar a la gente justo el fin de semana. Dejen además hoy lectura 2 llamadas. Elizabeth se pone en contacto con nosotros. Virginia Buenrostro, bueno, era la que nos preguntaba de la melaza. Montserrat Gómez nos felicita por el programa y por supuesto por su participación. Muy buena información la que compartimos. Nos pide que demos sus datos. Deme 2 minutos para pasar a sus datos. Y Elizabeth, de hecho no la alcanzamos a responder, pero pregunta qué es lo más recomendable para iniciar un huerto orgánico. Doctor, tengo 30 segundos para salir del aire. Si la gente, es imposible contestar tantas preguntas. Si la gente tiene muchas dudas, usted me comentaba que los sábados hace justo como una sesión informativa para comenzar con los cultivos orgánicos. Sí, estamos trabajando en huertos urbanos, que se le llama incluso ecohuerto. El lugar está en la colonia Seattle, en Zapopan, Jalisco, en la calle 4, número 96 y avenida C. Ahí encuentran lo que es la información. Todos los sábados a las 10 de la mañana se da una capacitación muy corta, pero muy precisa, de lo que es cultivar en áreas urbanas, y sobre todo se muestra un sistema muy corto. Muy así es. ¿Sus teléfonos, profesor? Los teléfonos les voy a dar uno, el 37 77 11 50, a la extensión 33 197.
ahí estaremos. ¿Nos repite de nuevo el teléfono? Sí, el 37 77 11 50, extensión 33 197. Profesor, se nos acaba el tiempo, pero le agradezco muchísimo que haya venido. Ojalá y pueda regresar pronto. Hoy fue el tema muy general, quizás podamos hablar de cómo empezar a cultivar de regreso. Así es. ¿Vale? Sí, porque fue una información así como es general. Muy general y ya más específico, cómo cultivar un huerto urbano. Pero precisa, profesor, gracias por toda su información y por venir el día de hoy a Tu Vida en Balance. No, pues muchas gracias por la invitación y aquí estaremos. Claro, Claudia Arias, nuestra productora, Arturo Cervantes, que se encuentra en Controles NAT y atendió sus llamadas. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Perdón, no pude atender todos los mensajes, pero pónganse en contacto. Nos vemos el día de mañana con más información.